Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Saludos de los pueblos de Nanita y de la Agenda Nacional. Pues se prestigia con la compañía del amigo doctor Armando Armenteros. Gracias por invitarme, gracias. Hacía días no había podido venir, pero aquí estamos como los Boy Scouts, siempre listos. Sí, y sobre todo ahora más que nunca, porque he pasado por una experiencia hasta cierto punto de vista traumática. Traumática a ti, Yo tenía a ti ya no te 30 años traumatiza. que no salía de la zona central de Santo Domingo, y ayer dos amigos me llevaron a ver la nueva Barquita, y por tanto pude ver lo que se ha producido en Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, en todo ese entorno, en las rutas que nos llevó hasta la nueva Barquita. Y yo quedé impresionado porque lo que yo vi como extensión de la ciudad fue a Cité Soler. Para los que no saben lo que es Cité Soler, esa es la parte de la ciudad de Puerto Príncipe que está en la parte más baja, donde está concentrada la miseria y toda la peor condición de vida de los haitianos. Todavía eso está lleno de casitas de luna y Bueno, desde la época del terremoto. Sí, bueno, allá Eso no se ha cambiado nada, eso es muy difícil. allá se iba a meter mi hija mayor, Vanessa, en un programa de ayuda que tenía con unos profesores de la Universidad de Salamanca, hasta que un amigo haitiano le dijo: mira, no vuelvas más, porque ya se plantó a pelear, porque se dio cuenta que todas las ayudas que llevaban se las cogía el que estaba como gerenciando el campamento, y entonces él ya la amenazó, no pudo volver más. Pero eso, era un haitiano el que estaba sí, gerenciando. sí. Y un amigo haitiano le dijo: no vuelvas más, por el peligro. Entonces mudaron la ayuda para Jimaní, entonces hacían la ayuda a través de la frontera. Sí, yo me acuerdo de eso. Bueno, pero nada de eso se agradece, ¿no? Y los organismos internacionales pues tienen amnesia total al respecto. Dicen que nosotros somos, como fue el último piropo que nos endilgaron, que el pueblo dominicano padece de racismo estructural. O sea, como que si no hacen una prueba de ADN, sí, sale pero racismo estructural. Aquí está el ADN del racismo. Recuerda. Entonces, yo veo en la primera plana que estamos todavía detrás de esa desgracia de esa muchachita que desapareció. Yo escuché a Julio Jacín decir que no sigan buscando como posibilidad de un trasplante, que busquen eso. como posibilidad de un acto de magia y de vudú haitiano. Ahí sí. ¿Verdad? Pero Ahí lo sí. que es peor es que mientras se está en eso, con relación a esa pobre niña, entonces yo saqué de la prensa otro recorte en donde dice que hay otro caso. Otro. Sí, hay otra muchachita que desapareció. ¿De dónde le he puesto, Dios? Es que eso es bastante frecuente. Incluso yo vi en estos días que en un periodo relativamente largo de tiempo ya han desaparecido creo 14 o 15 niños. Eso fue del Nacional de ayer. Apresan pareja por desaparición de niña de 7 años en San Juan de la Maguana.
Testigos dicen Aníbal Montero y Alba Montero habrían secuestrado a la niña Arinelli Santana en San Juan de la Maguana. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, si tú quieres yo te cuento la experiencia que yo tengo de primera mano. Hubo una época, tú que eres arquitecto, en que en Haití, cuando había que hacer un vaciado de hormigón para platos, escasas veces se hace eso, allá no había hormigonera. Y entonces aquí Game Moyer, que hace muchos años ya que tenía hormigonera, organizamos un grupo donde iban 5 trompos y una bomba mezcladora a hacer algunos vaciados en Haití. En una de esas veces que ellos fueron, uno de los camiones sufrió una goma, algo que no podían resolverlo inmediatamente, ya eran la tardecita. Decidieron quedarse ahí todo el grupo hasta la mañana siguiente que lo pudieran reparar. Esa noche cada camión llevaba un chofer y un ayudante. El de la bomba llevaba 3. Decidieron quedarse ahí, entonces preguntaron que dónde podían comer algo para cenar. Entonces les indicaron que podían ir a una especie de fonda que había ahí cerca, que le iban a preparar algo, y efectivamente ellos fueron y le preguntaron qué querían. Bueno, nosotros lo que le podemos ofrecer aquí es una especie de sancocho, una sopa que tenemos aquí. Bueno, pues prepárenle. Cuando se estaban comiendo la sopa, uno de ellos encontró parte de una mano en la sopa y se armó un lío grandísimo. Todos dejaron la comida y demás, y eso provocó que sus empleados a Guimoya no quisieran, le pidieron que no los volvieran a mandar a Haití a eso más, porque ellos no iban a ir. Y ahí terminó ese periodo de cosas, de tiempo. Yo era muy amigo de un señor que vino aquí a introducir unas ovejas que habían creado en los Estados Unidos, que tenían cosas muy particulares y que creían que iban a ser útiles en República Dominicana y en Haití. Aquí vino, incluso me regaló a mí un elemento, un padrote de esos ovejos que se llaman catadín, y yo lo tuve, que me dijo él que valía $5,000 en los Estados Unidos. Yo lo tuve en Progreso, ahí en Cotuí, en una finca que hay experimental ahí de la Fundación Progreso, y lo tuve como padrote ahí como 10 años. Todo el que quería podía ir para mejorar la raza. Ese señor fue a llevar eso también a Haití, y uno de los sitios que escogieron para fomentar eso fue la isla de la Gonab. Él me dice que él fue a la isla de la Gonab con un ayudante que era el traductor, y que fueron a San Marcos. De San Marcos cruzaban a la Gonab en un barquichuelo de vela, que según como tuviera el tiempo podía tardar de 2 a 8 horas en cruzar. Se fue, cruzó, y me explicó que cuando llegó a la isla de la Gonab, en la orilla encontró un grupo de personas que tenían. Entonces dice, yo aquí acostumbrado a la República Dominicana, cuando uno encuentra eso en una costa, en una carretera, o han pescado un tiburón, o han pescado una cherna grande, o hay un ahogado. Entonces yo pensé que había algo de eso, y cuando me acerqué a ver, pregunté qué pasó. Dice, no, es que aquí hubo un pleito anoche entre 2 individuos, y uno mató al otro. Bueno, y dice, sí, porque
Usted sabe que aquí hay una costumbre, un hecho, y habían 2 ollas grandes. No me diga que vayan a cocinar. Que lo estaban cocinando. 2 ollas grandes. Y dice, yo me acerqué y creí que eran cerdos que estaban haciendo ahí chicharrones o algo. Y dije, no, son el muerto, lo están cocinando, lo están preparando, porque hay la costumbre de que cuando eso sucede, el que queda vivo tiene que comerse el corazón y el hígado del muerto, porque así adquiere su valor y tiene una serie de... Dice, yo creía que era mentira, pero me dice, entonces no, dice, pero es un cerdo. Dice, no, entonces con una especie de cuchara grande lo movieron y subió la cabeza que estaba en el fondo. Me dice, yo me fui a la montañita que tiene 1000 metros. La isla de Laguna tenía en esa época 55,000 habitantes. Subió arriba, llevó al asunto de los perros, y bajé en la tarde. Cuando bajé en la tarde me dice él, tú has visto aquí cuando se arma una comelona en el río, que se van a beber romo y se comen un chivo. Dice que cuando termina, en la orilla del río, hay muchísimos huesitos de los chivos que la gente los chupa y demás y los deja ahí. Dice, así mismito, solo que no eran del chivo, eran del otro. De manera que no te extrañe que en el periódico de hoy haya ese... Bueno, tenemos primero la búsqueda, porque en primer lugar apareció un cadáver que no se ha podido comprobar o verificar que se trata de la niña que había desaparecido. Ya hace más de un año. Pero ya la investigación se ha extendido, porque dice ahí el reportaje que las autoridades están buscando más cadáveres, porque el que estuvo detenido por sospecha, que fue quien dijo que eso había tenido que ver porque una gente muy poderosa estaban amenazándolo y tal y más cual, pero no define qué clase de gente poderosa se trata. Pero lo cierto es que uno está viendo, bueno, en el mismo reportaje, ahí en la primera plana lo que aparece es un haitiano que está tratando de matar a otro en la esquina de la Kennedy con Churchill. Sí, pero, y mira el cuchillo en la mano. Sí, 12 pulgadas. Sí. Pero cada vez que se ha vaciado la cárcel de Haití, ¿para dónde cree usted que han cogido toda esa gente? Para acá. Que se ha vaciado, no, que se escapes masivos. Sí, de vez en cuando. Yo no sé si le abren la puerta, vaya. Sí, porque ya cuando llega un momento en que no caben más y demás, no hay con qué darle de comer. Pues, entonces nosotros somos el almacén de eso. Porque esta policía que nos gastamos ha sido incapaz de localizar a esa gente antes de que cometan alguna barbaridad de las muchas que sucedan, y a cada rato ya yo llevo un archivo de los recortes que salen en la prensa de incidentes donde aparece un haitiano como cabecilla de las barbaridades que se están produciendo en la República Dominicana. Pero el punto es el siguiente, porque eso es, como te diría yo, aspectos de un todo que es mucho más preocupante, por lo menos para mí. Esa visita que yo hice ayer a la Barquita, la nueva Barquita, y al Santo Domingo Norte y al Santo Domingo Oeste, yo lo que vi allí fue la reproducción de Cité Soler, con su alto componente de haitiano. Entonces, si tú juntas eso con una repatriación que el presidente de la República no ha ordenado, o ha ordenado que no se haga, a pesar de que la ley dice que se haga, entonces tenemos un presidente que desde el punto de vista de sus obligaciones constitucionales y legales es un presidente delincuente. Entiéndase bien el término que estoy usando, y lo hago con toda responsabilidad. Desde un punto de vista jurídico y legal, él está faltando a la Constitución y a la ley. ¿Por qué? Bueno, incluso tuvo frente a la Asamblea Nacional el compromiso de que no iba a haber prórroga
que cuando se venciera el plazo se iba a proceder a la repatriación. Y si no se ha procedido a la repatriación, la culpa no es del director de migración, que se cambió, por cierto, ahora, ni tampoco del cómico que teníamos del ministro de Interior, Fadul. Sí. Porque él nos dice a nosotros, a los nacionalistas, que somos racistas, que lo que tenemos es que no queremos saber los haitianos porque son negros, que si fueran blancos y rubios los tendríamos aquí, lo abrazaríamos aquí, dijo ese señor. Bueno, ya lo mandaron para otro sitio, lo mandaron simplemente para el Ministerio de Trabajo, donde se está incumpliendo el Código de Trabajo, donde se protege el empleo de los dominicanos con un coeficiente que no se cumple. Pero esos no son los que tienen que chequear y asegurarse del 80-20 y eso. Bueno, pero eso es, el ministro de Trabajo es responsable. Y ahí han mandado a Monchi Fadul. Bueno, para que no haga nada. Bueno, entonces, en definitiva, cuando uno tiene aquí que el propio Danilo Medina cuantificó que lo que le estaba pidiendo el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, equivalía a dejar aquí 1,5 millones de haitianos, adicional a lo que ya teníamos. Bueno, pues como no se ha hecho la repatriación, pues obviamente están aquí. Eso te iba a decir, pero esos son los que tenemos ahora. Bueno, y entonces, por lo menos, ¿qué es lo que está pasando entonces con relación a esa expansión de la ciudad capital? Bueno, que es el reflejo de un proceso de migración rural-urbano que caracteriza a América Latina entera, pero yo creo que hace crisis aquí en República Dominicana, donde los pobres del campo, abandonados en su suerte, corren hacia los centros urbanos a ver cómo ellos pueden sobrevivir en los centros urbanos y cómo pueden de alguna forma conectarse con la economía urbana para poder tener de qué vivir. Bueno, esos son los dominicanos, pero vienen a pasar las 1.500 porque vienen a meterse en los espacios que han dejado libres. Por eso se han metido en las zonas de alto riesgo. Y cuando detrás de los pobres dominicanos llegan los pobres haitianos, ¿a dónde usted cree que se van a meter? En los espacios que todavía queden libres después de que los pobres dominicanos marginados han ocupado las zonas de alto riesgo. Es decir, que todo eso donde se ha inventado el proyecto de la nueva barquita para ir a rescatar a las gentes que están en las zonas de alto riesgo, yo quisiera que el presidente de la República ordene dar al pueblo dominicano la lista de los beneficiarios. A ver si nos están colando ahí los haitianos, porque están ahí en la zona de alto riesgo. Bueno, Y esa visita que hice yo ayer, a conocer esa ciudad que yo desconocía, porque yo tenía 30 años que no salía del centro de la ciudad. Y yo lo que veía era ranchos por todas partes, en las riberas de los ríos. Los mismos ranchos. sí, lo mismo que han habido. Entonces, cada uno de ellos tiene el mismo derecho que los que se están mudando, a que le den también un apartamento. Yo he dicho, y lo repito aquí, el gobierno no ha puesto su cabeza a pensar en el problema en que se ha metido, diciendo que cada uno de esos pobres infelices, dominicanos o haitianos, tienen derecho a que el gobierno le busque una solución a su problema de pobreza, con un apartamento, que para ellos es un asunto de lujo, y para los que pagamos los impuestos es un asunto de lujo también. Entonces realmente yo vine muy preocupado con la situación, porque además está la cuestión del orden público. Se ha tratado de arreglar el problema de la Policía Nacional con una ley que no está resolviendo nada. Yo no sé con qué criterio se ha pretendido resolver cambiándole el nombre del cargo al jefe de la policía. En lugar de jefe, póngale director general. Director de la policía. Muy importante eso, porque eso va a resolver el problema sanitario, el problema
de la delincuencia, el problema de... a veces, en vez de estarnos fijando en lo que hay que fijarse, nos vamos por las ramas. ¿Y tú no crees que eso es un problema, como dijo el jefe de la policía, de percepción? Porque fue que puso de moda la palabrita. Bueno, yo voy con cierta frecuencia al interior y yo tengo la percepción de que en el camino, cada 7, 8 kilómetros, encuentro una cantidad de ropa usada y sucia a la orilla de la carretera, porque cada 7, 8 kilómetros hacen en los fines de semana unos, como un mercado de pulgas pequeño, ¿no? Pero eso tiene otras cosas, otras repercusiones. En días pasados me trajeron un niño que estaba lleno de impétigo contagioso, que era una infección de la piel generalizada. Y ¿cómo comenzó esto? Que ese niño le salió unas ñañaritas que le pican mucho. Y cuando yo lo miré, veo que lo que tiene es sarna. Entonces es una sarna también nueva que ha llegado al país, que viene de Brasil, que se llama la sarna roja, que la han traído los brasileños que están en el MINUSTAH y que vienen a pasarse aquí los días de asueto y las vacaciones. Bueno, hay un intercambio entonces de enfermedades, porque los africanos que estaban en la MINUSTAH trajeron el cólera. Ahora está debatiéndose en la ONU si se le da o no una compensación a Haití por haberle llevado ese obsequio. Bueno, yo sugerí en día pasado en un programa que yo creo que lo que pudieran hacer, más que darle un dinerito por eso, es hacer una red de centros hospitalarios en todo Haití que ayuden a combatir y a mantener una mejor salud allá, ¿no? Yo creo que sí, eso procede, pero junto con una responsabilidad más cabal frente a toda la crisis haitiana, de la cual son en gran medida responsables la ONU. Haití no hay forma de que organice su registro civil para que le dé acta de nacimiento a cada uno de los ciudadanos haitianos. ¿Para qué? Para que puedan tener su nombre y su registro, de modo que pueda haber un padrón electoral y pueda haber elecciones. Si no, vamos a seguir con las caricaturas de elecciones a que nos tienen acostumbrados, ¿no? Con un 5% de la población registrada y el 95% marginado. Bueno, ya hay una actitud nueva, que por cierto, tengo entendido que el amigo Bertín está en el país. Estaba en la semana pasada, no sé si todavía estaba, yo quería llamarlo. Sabes que sería interesante que si tú estuvieras de acuerdo, lo traigamos y entre los dos le hagamos una entrevista a que nos ponga al día de la situación de Haití. Porque, bueno, porque Haití para nosotros es importante, aunque el gobierno dominicano crea que no lo es para los dominicanos. Y desde luego que tenemos una situación que hay veces que uno no entiende, porque cuando este año amaneció el día primero con aquel día de denuncia valiente y sorprendente que hizo el pastor Ezequiel Molina en el Parque Olímpico, y denunció que estábamos frente a una conjura para la fusión de los dos países. Yo pensé que inevitablemente todo el proceso electoral estaría girando en torno a esa denuncia. Pues ni media palabra. Eso brilló por su ausencia. Y lo que es peor, yo no veo por ninguna parte, con excepción de que se intentó lo que se llamó el polo soberano, con una serie de fallas organizativas, que lo discutiremos en otra oportunidad, que no era la única voz que se parecía a la voz que nosotros teníamos con Unión Nacionalista. Todos los demás estaban en otra cosa. Entonces eso es grave,
creo que nosotros con el asunto del atleta que se llama Luis Pie, estamos casi repitiendo lo que estuvimos a punto de hacer, que es tener un presidente que desde un punto de vista legal debió llamarse Ogui Pie, pero que tenía el nombre de José Francisco Peña Gómez, porque ese era el nombre de su padre. Y nosotros estuvimos a punto de tener como presidente a un presidente haitiano, por estar con eso. ¿Por qué? Porque más peligroso que este atleta se llame Luis Pie es que su padre ya tiene el nombre castellanizado. Entonces, con el nombre castellanizado, yo escuché aquí una entrevista que le hicieron al pastor Fidel Lorenzo, y él dijo que el 20% de la Policía Nacional estaba llena de hijos de haitianos. El padre se llama Beltrán. El padre se llama José Beltrán. Dice, un bracero haitiano que tiene unos 30 años que vino al país. Pero él se llama José Beltrán. Entonces tiene ya un nombre castellanizado, un obsequio de la Junta Central Electoral. Bueno, ahora nos hace señas de que se acabó el tiempo. De modo que tendremos que seguir. Vamos a ver si conseguimos al amigo Bertín. Si conseguimos a Bertín, lo vamos a traer. Perfecto. Sí. Gracias. Gracias a ti por invitarme. Hasta luego, dominicano. Los saludos Leopoldo Espaillat Anita. Seguiremos con este tema.